Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Fuentes Domínguez. Estudio la carrera de Ingeniería en Procesos Ambientales en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en la Unidad Laguna. Este va a ser un tema de conceptos básicos de seguridad e higiene para la materia de bioseguridad ambiental de quinto semestre con la ingeniera Rubí Soto Muñoz. Les voy a hablar, pues, más bien, un poco de los conceptos básicos que hay, de seguridad e higiene a la hora de trabajar, ya sea en una empresa o en algún negocio, ¿verdad? Principalmente por los, problemas que puede llegar a presentarse en caso de tener accidentes o los riesgos, que puede conllevar estar en algún tipo de trabajo específico, ¿verdad? Déjenme cambiar la presentación. No cambie, ya cambió. No, durante estos tiempos, la seguridad de un trabajador o del mismo jefe, ¿verdad? Ya sea de una empresa o algún negocio, como dijimos, es muy importante debido a que puede llegar a tener problemas a futuro en caso de que se presente ya sea un accidente que involucre a las personas o que pueda involucrar al medio ambiente principalmente también. En esta presentación vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad industrial, algunas acciones y también sobre los riesgos y sobre la higiene que hay que llevar a cabo en las empresas o en distintos tipos de negocios o de cualquier acción que pueda traer consecuencias, ya sea para una persona o que pueda traer consecuencias, como dijimos, pues a los ecosistemas, ¿verdad? El ambiente en el que se trabaja debe ser un ambiente, pues, de seguridad y de respeto, más que nada, ¿verdad? Para los trabajadores y, pues, en general para todos aquellos que quieran pertenecer a alguna empresa o que sean llamados por alguna industria, ¿verdad? Vamos a hablar primero sobre lo que viene siendo la seguridad industrial. En la seguridad industrial, principalmente son las acciones, perdón, que permiten localizar y evaluar riesgos, ¿verdad? Esta disciplina aplica algunas ideas, algunas acciones que se enfocan principalmente en tres campos, ¿verdad? En tres acciones directas. La primera es identificar y analizar peligros de instalaciones. La segunda es valorar cuantitativamente y cualitativamente los riesgos de instalaciones. Y la tercera, pues, se aplica para controles operacionales, para las mismas instalaciones donde se trabaja. Hablando un poco de lo que es identificar y analizar los peligros, pues hay que checar bien todo dónde se trabaja, ¿verdad? Más que nada, porque a la hora de estar en una industria, debemos de saber las máquinas o equipos que vamos a utilizar y el proceso que cada uno utiliza, ¿verdad? Para de esta manera poder evitar pues algún tipo de riesgo o algún tipo de problema o fallo que pueda generar algo más o desencadenar algo más grande, ¿verdad? Ya sea de algún riesgo que pueda llevar a cabo o algún peligro. Este, Dentro de la segunda, de valorar cuantitativa y cualitativamente, lo de abajo todavía no lo vamos a ver, no lo vean, mejor no. Lo de valorar cuantitativamente y cualitativamente es más que nada pues asociados pues a lo de atrás, ¿verdad? A lo del paso anterior, de identificar las máquinas y analizar peligros posibles que podamos tener a la hora de usar herramientas o demás. Aquí se valora cuantitativamente, o sea, de cuántas máquinas y la calidad de las mismas, ¿verdad? Porque pues una máquina que pueda estar averiada o que pueda tener algún tipo de fallo, puede obviamente desencadenar mayores fallos, puede desencadenar algún riesgo, ya sea incluso para la misma industria, ¿verdad? Porque puede haber pérdidas tanto de material como, pues, esperemos que no llegue a pasar, pues, de vidas o así, ¿verdad? Por algún accidente, pues, grande. Y bueno, pues, para lo de los controles operacionales, es más que nada para las instalaciones. Aquí se evalúan los riesgos y, pues, hay que llevar a cabo acciones para tratar de, evitarlos, ¿verdad? Ya sea previniendo las fallas de una máquina que uno puede ver que está fallando o simplemente hacer un cambio de maquinaria o de equipo, ¿verdad? De las herramientas que sean necesarias para utilizarlas. Este, Otros conceptos básicos de seguridad e higiene vienen siendo pues los riesgos. Los riesgos no son más que la combinación de probabilidad y consecuencia.
Los riesgos principalmente a la hora de nosotros tener un poco de, como decía, pues a la hora de tener un poco pues tal vez no sentido común, pero más que nada de visión, de observación, de olfato incluso, sobre algo que sabemos que no está funcionando de la mejor manera. Eso es la mejor manera de prevenir un riesgo. También se pueden aplicar algunos instrumentos u otro tipo de acciones, ¿verdad? Pero principalmente uno a la hora de estar frente a una maquinaria o frente a un instrumento que se observa dañado o ya en condiciones pues, muy malas, pues es obvio que va a ser necesario un cambio. Eso es parte de prevenir algún riesgo, que entre mejor o entre más nuevo, por así comentarlo, entre más nuevo sea una máquina o una herramienta, pues bueno, creo que la probabilidad de que haya una consecuencia va a ser menor. Hay una subclasificación de riesgos, las cuales son, pues, son 6. La primera son los riesgos potenciales. En esta son los riesgos que están presentes en instalaciones, que están presentes en máquinas, en equipos, en herramientas, como pues lo habíamos mencionado, ¿verdad? La segunda son los riesgos latentes. Los riesgos latentes, pues es igual al riesgo potencial, solo que este no está controlado. ¿A qué se refiere con que no esté controlado? Bueno, pues por ejemplo, en el riesgo potencial, uno ya sabe que podría haber un riesgo en una máquina, por ejemplo, que esté dañada o que pues, veamos que simplemente pues, no pueda funcionar de la manera adecuada, ahí puede haber una posibilidad de riesgo. Entonces, inmediatamente el de control de calidad o alguna persona que trabaje ahí, pues se puede dar cuenta que esa máquina puede llegar a fallar. Entonces, ese riesgo podría estar de cierta manera controlado. En cambio, en el riesgo latente es un proceso diferente porque a la hora, por ejemplo, de estar trabajando frente a una máquina, no sé, que carga bultos de cemento, pues tal vez pueda pasar un accidente en el que los bultos de cemento no estén bien acomodados y se caigan y una persona vaya pasando o una persona esté, no sé, por ahí cerca y los bultos de cemento puedan caer encima de él. Ese es un riesgo que no está controlado, es un riesgo latente la hora de que los bultos de cemento que están siendo cargados por una máquina y que de repente caen cuando está avanzando y que puedan caer sobre una persona o sobre algún objeto, es un riesgo que no está controlado porque no se espera, ¿verdad? Ahí obviamente pues aplica más que nada la palabra de hacer bien las cosas, ¿verdad? No se deben de hacer de una manera incorrecta o de una manera rápida, porque pues bueno, eso puede desencadenar en algún problema más adelante por, por lo mismo de querer hacer las cosas rápidas y de no hacerlas bien. Eso es a lo que se refiere un riesgo latente, ¿verdad? Un riesgo que pues no está un riesgo que no está controlado. En el riesgo evidente, bueno, pues son aquellos que podemos detectar con los sentidos, el verlos, el tocarlos, el sentirlos, ¿verdad? Incluso pues el saborearlos a veces. La verdad no tendría mucha idea de cómo es posible que, pues bueno, no sé si alguien alguna vez haya probado pues algún tipo de químico, ¿verdad? Pero pues bueno, eso yo creo que ya es diferente. Pero no, bueno, más que nada es para la percepción de los posibles riesgos que pueda haber en algún lugar, por ejemplo, en alguna casa, en alguna empresa, industria, en algún lugar, en una escuela incluso, que por ejemplo haya una cocina y a la hora a la hora de la comida, que de repente que estén usando la estufa y el gas esté soltando de más o que no esté bien sellado el gas, que no esté bien, que no hayan cerrado incluso la, la valvulita para controlar la llama. Eso es un posible, un riesgo evidente que se va a oler a gas y que puede desencadenar pues en una explosión, ¿verdad? Eso es un tipo de riesgo evidente, o sea, dejar abierta la válvula del gas de la estufa, por lo que pues el gas se va a estar tirando y si alguno puede prender un cerillo o pasa fumando, pues bueno, obviamente va a haber una explosión, ¿verdad? El riesgo voluntario. Este tipo de riesgo es un riesgo que está tomado personalmente por el trabajador, ¿verdad? Sin que el jefe se lo ordene. Por ejemplo, si
en un hipotético caso de que haya un incendio dentro de una fábrica o dentro de algún lugar de trabajo en el que pues el mismo trabajador quiera ayudar a sus compañeros a salir de ese mismo incendio, pues ese es un riesgo voluntario, o sea, porque él se va a exponer a las llamas, él se va a exponer a entrar a salvar o tratar de apoyar un poco a sus compañeros sin que nadie se lo pida, sin el equipo necesario que podrían utilizar en este caso los bomberos o cualquier autoridad que sepa manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Ese es un riesgo voluntario en el que pues el jefe no le está pidiendo al trabajador que lo haga o que haga, ¿verdad? Perdón, que lo force a hacerlo. Eso más que nada, pues, es que a cada quien le nazca, ¿verdad? El riesgo impuesto, en cambio, este riesgo sí es impuesto por el jefe, son riesgos que son impuestos por el jefe como parte del trabajo. Por ejemplo, hablando de construcciones, ¿verdad? Hablando de construcciones de una casa o de un edificio en el que pues los trabajadores tienen que estar a veces pues subiendo escaleras o bajando o trabajando en un edificio de varios pisos, pues el trabajador está expuesto ya sea a caerse, a lastimarse un pie, a lastimarse un brazo, una mano, pues la cabeza. Ese es un riesgo en el que pues el mismo jefe les dice de que no, pues ponte la playera, ¿verdad? O sea, todo sea por el bien de la empresa o del negocio, ¿verdad? Ese es un riesgo que el trabajador lo sabe, pero pues que no está de acuerdo, ¿verdad? Porque obviamente si se cae, pues puede pues, perder algún brazo, alguna pierna, algún daño interno en los órganos o incluso pues podría morir, ¿verdad? Entonces esos riesgos que son parte del trabajo, pues esos riesgos, bueno, del supuesto trabajo, ¿verdad? Pues son riesgos impuestos, ¿verdad? Riesgos que no se toman tan a la ligera porque pues sí son muy dañinos, ¿verdad? Y los riesgos ocultos, pues los riesgos ocultos son riesgos que no pueden apreciarse con los cinco sentidos humanos, así como los riesgos evidentes, ¿verdad? Acá, como habíamos dicho, los riesgos ocultos, en cambio, sí necesitan de instrumentos. Por ejemplo, en una zona que haya radiación, por ejemplo, y que pues uno no sepa que existe, que hubo una explosión, por ejemplo, pues, obviamente todos sabemos de Chernobyl, o la mayoría sabemos lo que pasó en Chernobyl, pero tal vez no sabemos el lugar de la ubicación de Chernobyl. Entonces, si alguien camina por ahí sin darse cuenta de que esa fue una zona radioactiva, pues pues puede llevar a cabo, pues, no sé, cambios en su cuerpo, ¿verdad? Se puede sentir mal, puede dañar sus órganos internos más que nada. Y aquí es donde es necesaria la, la utilización de instrumentos para poder captar la radioactividad que hay en esa zona, ¿verdad? Esos son los riesgos ocultos, todos esos riesgos que no podemos ver pues a simple vista, pues tal como así, ¿verdad? ¿Cuáles son también dentro de los mismos los riesgos, los tipos de riesgos? Bueno, pues hay varios tipos, ya hablando un poco más de lo personal, de lo del ambiente, o sea, ya no tanto sobre el riesgo específico. Por ejemplo, los riesgos ambientales, como dijimos ahorita, lo de Chernobyl. Hay contaminantes del ambiente, que es la radioactividad, hay elementos que nos pueden hacer daño internamente. Hay también dentro de los riesgos ambientales están los físicos, los químicos, los biológicos, algún virus que pueda estar en el ambiente, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, o sea, si todos regresamos a trabajar sin las medidas adecuadas, pues bueno, podemos enfermarnos e incluso, pues bueno, podemos contagiar a alguien más, ¿verdad? Que pues vendría desencadenando como pasó todo esto en una pandemia. Los riesgos de sobrecarga física y emocional, pues bueno, estos ya son más de ergonómicos, psicosociales, incluso pues económicos, ¿verdad? Así de mente, de estar bien, de estar saludable, de no dormir bien, ya sea por el trabajo, por el estrés, por las deudas, pues por cualquier, por la familia, por la novia, por el novio, por los de Tinder, ¿verdad? Por cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿verdad? Ya todo esto que implica la mente y al cerebro, y a la estabilidad emocional más que nada de una persona, pues estos riesgos son cosas que pues son los que tal vez son más importan porque a final de cuentas el trabajador es el que va a estar en la zona de trabajo durante bastante tiempo, durante meses, tal vez años, uno nunca sabe. Y pues bueno, la estabilidad emocional, las ganas de querer trabajar es algo importantísimo dentro de una zona de trabajo.
el estar cómodo, en la zona de confort del trabajador, ¿verdad? Que se sienta a gusto con sus compañeros y con todo el ambiente laboral que le rodea, ¿verdad? Los riesgos de fuentes específicas, pues bueno, vienen siendo los mecánicos, los eléctricos, los locativos y los naturales, ¿verdad? En este caso, pues bueno, podemos encontrar que bueno, que pueden, perdón, lo de los mecánicos eléctricos, por ejemplo, que una máquina, ¿verdad? Que pueda estar fallando o algo similar, pues bueno, o que estés instalando una instalación eléctrica, poniendo otro ejemplo, mejor, estás instalando alguna instalación eléctrica o que ves algún cable que pueda estar pelón, alguna zona donde haya chispa. Esos son riesgos de fuentes específicas, en este caso de la electricidad. Los mecánicos, pues que pueda en la operación de una maquinaria o algo, en una herramienta, que se pueda desarmar, que pueda chocar, no sé, ¿verdad? Algo que pues de cierta manera no está controlado, pero que se podría controlar si se le diera el debido mantenimiento, ¿verdad? De igual manera a lo eléctrico, por ejemplo, si la corriente eléctrica está activada y vemos que está saliendo chispa, pues bueno, es mejor bajar la corriente, arreglar esa zona donde están los cables pelones y pues tal vez, no sé, sellarlos o ponerle cinta, algo, pues por lo pronto en lo que se hace algo pues mejor, ¿verdad? Algo más conveniente, algo que de verdad sea una solución y no una mexicanada, pues. También, pues bueno, hablando de otros conceptos básicos de seguridad e higiene, ya vamos a hablar un poco más de lo que viene siendo la higiene industrial, ¿verdad? Otro de los temas importantes que no solo tienen que ver con lo de los riesgos y con lo de la seguridad, también hay que tener un poco de higiene dentro de la zona de trabajo. Esto es muy importante. Esto ya que pues el trabajador se va a querer sentir cómodo en una zona de trabajo, ¿verdad? Va a querer trabajar, va a trabajar incluso pues con más ganas en una zona donde pues no huela mal, donde no haya derrames de agua, donde la basura no esté tirada por cualquier lado, donde las zonas, eso también depende de cada persona, ¿verdad? Limpiar su zona de trabajo, pero bueno, ya hablando un poco más grande, pues de una escuela, de una industria, pues que la zona esté limpia para hacer mejor su trabajo, para que no pueda haber accidentes, incluso, pues imagínense una zona donde se utilice agua o donde se embotelle agua, por ejemplo, en las embotelladoras de agua, que normalmente puede haber escurrimientos de agua o algo, y si ven charcos o algo y alguien pasa por ahí, pues pueda resbalarse y pues pueda ocasionar un accidente, pues bueno, eso es parte de la higiene, o sea, estar limpiando las zonas donde sea necesario. Es una disciplina no médica, pero el objetivo principal, como dijimos, es prevenir y evitar enfermedades de origen laboral. En este caso, pues, o accidentes también, ¿verdad? Evitar accidentes, como dijimos ahorita, como dije ahorita sobre, pues, un posible charco de agua donde alguien pueda resbalarse. O, pues, bueno, ¿verdad? Ya hablando un poco más por ejemplo, de esta pandemia, pues, para prevenir que haya un poco más de contagios, pues, cada persona busca que no se vaya a exponer tanto hasta a demás gente para en este caso no contagiar a más. Ya en estos días, ya con más gente vacunada y así, pues bueno, esto es un poco ya más seguro, ¿verdad? De alguna manera, pero eso no quiere decir que la gente no pueda infectarse o que no pueda haber un poco de control con esta situación, ya que pues las enfermedades tienden perdón, ay, perdón, no es evolucionar, se me fue la palabra. Tienden a cambiar, ay, cómo se me vino ahí? Perdón, ya tuve que buscar la palabra, a mutar era la palabra que quería encontrar, ¿verdad? Los virus tienden a mutar, entonces tienden a cambiar mucho. Por ejemplo, ahorita con la variante Delta que traen un poco más asustado ya al mundo, ¿verdad? De que es un poco más fuerte y pues no sabemos si la vacuna vaya a servir 100%, que al parecer pues sí, ¿verdad? Al menos da un poco o más seguridad al momento de que nos podamos enfermar por cualquier virus del COVID, ¿verdad? En este caso, la higiene industrial abarca la identificación, la medición, la valoración y el control. En estos casos, pues la identificación principalmente
Se trata para que conocer bien las instalaciones, ¿verdad? Conocer el lugar de trabajo, los procesos de producción, las máquinas, el equipo que se utiliza. Eso es pues para identificar de qué manera funcionan y de qué manera se pueden pues evitar accidentes o no cometer errores, principalmente para evitar los mismos accidentes. Dentro de la medición se debe de hacer pues medir las intensidades o concentraciones de agentes nocivos, ¿verdad? En este caso, al momento ya de haber reconocido o de haber identificado los posibles lugares de trabajo, las instalaciones y pues también los agentes presentes, ya puedan ser tóxicos o no, que hay en el entorno laboral, pues se deben de medir con el apoyo de algún laboratorio, ¿verdad? Para saber que todo está en perfecto orden según las normas establecidas, ¿verdad? Que viene entrando lo que viene siendo ya después en lo de la valoración. En la valoración sí se deben de realizar, pues, valoraciones, como así, mediciones, pues, para compararlos con normas oficiales, en este caso con las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? En la valoración, obviamente, si en una industria o en algún lugar de trabajo se midió que hay cantidades que rebasan los límites establecidos por las normas mexicanas, por las normas oficiales mexicanas, pues se va a tener que hacer un cambio, ¿verdad? Porque si no, pues puede traer problemas, ya sea a corto o largo plazo, tanto para las personas como para pues la misma industria, ¿verdad? Puede haber pérdidas, pues principalmente económicas por no acatar las reglas y pues por lo mismo de exponer a los trabajadores a un ambiente laboral pues en este caso pues no higiénico de alguna manera, pero pues que tampoco va a ser seguro. Y ya después de lo de la valoración, pues va a tener que entrar lo del control. Si los resultados, como dijimos, están por encima de los límites establecidos, se deben de aplicar controles para mantener niveles bajos o también pues se deben de aplicar algunas sanciones en este caso para que pues no vuelvan a incurrir o no vuelvan a caer sobre excederse estos límites porque como dijimos la higiene es muy importante en una zona de trabajo. Si no hay higiene tanto por parte de los trabajadores como por parte de la industria para que los trabajadores se sientan cómodos, pues bueno, va a desencadenar obviamente en una serie de problemas, ya sea para los trabajadores, para la misma fábrica o incluso pues para los ecosistemas que puedan estar cerca de ahí de la zona de trabajo, de la industria o de los lugares así, ¿verdad? Que estén trabajando. Y pues bueno, básicamente estos son algunos conceptos básicos de seguridad e higiene. Como vemos, pues la seguridad es un paso muy importante porque hay que garantizar la seguridad de los trabajadores a la hora